a, pueden ir a solicitar si tienen amigos que les puedan proporcionar, o en internet se consiguen los pactos colectivos. Y cuando vemos cuál es el objetivo de un pacto colectivo, vemos que lo principal de un pacto colectivo es la mejora de las condiciones laborales y de salud y seguridad. Pero ustedes van a encontrar una peculiaridad, que los sindicatos lo que hacen es venir y solo solicitar mejoras salariales, no condiciones laborales. ¿Saben ustedes los temas de salud y seguridad ocupacional? ¿Alguien ha tenido la oportunidad de leer el reglamento de salud y seguridad ocupacional? No, licenciado. Les recomiendo que lo lean, por favor, si es en materia de previsión social, y ahí regula el tema de la ergonomía, es decir, las posiciones. Está legalmente o está comprobado que, no sé quién trabaja en oficinas, pero si uno pasa más de una hora, hora y media sentado, y si no tiene las posiciones o las sillas correspondientes, empieza con dolores. Por ejemplo, ahí no se mira, pues, pero la silla que yo tengo es una silla ergonómica en donde pues obviamente tiene esas posturas y esas siluetas. ¿Por qué? Porque mi trabajo es estar sentado todo el día y estar en la computadora. Entonces, después empezamos con el túnel del carpo, empezamos a ver varios aspectos, empezamos a tener problemas con la vista, pero cuando ustedes lean un colectivo, que hay muy buenos, siempre van a decir, bueno, este sindicato no solicitó esto, no pidió el otro, porque solo se enfocan en mejoras salariales, que no es malo. No es malo las mejoras salariales, porque de hecho el ser por naturaleza hacer más y tener más. Sin embargo, hay un tema muy importante. Las condiciones laborales de una empresa deben de ir de la mano con las políticas de la... ¿Saben ustedes qué es un clima laboral, jóvenes? Sí, licenciado. A ver, María, hola, ¿cómo está? ¿Qué es un clima laboral? Es el ambiente que se percibe a la hora de analizar el sentir de los empleados o trabajadores dentro de una empresa o institución. Qué tan cómodos se sienten, qué tan respaldados se sienten por su institución, si tienen oportunidad de desarrollarse o no, etcétera. Así es, perfecto. Muchas gracias, María. María Alejandra. Ese es el clima laboral. Porque si ustedes se dan cuenta, en la mayoría, todos, todos, pues existen siempre inconvenientes, algunos problemas. Y regularmente la eficiencia de la persona va de la mano con el ímpetu de ánimo que una persona tenga. Por eso está aquel dicho que uno debe tener empatía y uno no debe prejuzgar a las personas. ¿Por qué? Porque no sabemos los problemas que tiene cada ser humano, y cada ser humano va peleando sus propias batallas. Entonces, como dice María Alejandra, es el estudio, es el ambiente, es el sentir, ¿ya? Es el resultado que arroja un estudio correspondiente en una empresa. Pero ¿qué pasa si ustedes tienen un supervisor, un trabajador que ha tenido la pérdida o tiene a sus hijos enfermos, o a su esposa o a su madre o a su padre? No va a rendir lo mismo. Entonces, por eso es que de una u otra manera, en los pactos colectivos de condiciones de trabajo debe de quedar regulado todos estos aspectos, es decir, las capacitaciones, los psicólogos. ¿Ustedes creen que todos los seres humanos necesitamos psicólogos? Yo creo que sí, algunos podrán decir que no, pero se han dado cuenta ustedes que de una u otra manera no tenemos empatía. Y al no tener empatía con los propios seres humanos, propios compañeros, es donde surgen los problemas. ¿Ya? Entonces, por eso es que de una u otra manera, lo que les acabo de decir es un derecho frente al empresario, y no necesita específicamente, ya, no necesita ser absorbida por el Estado, porque ya tiene una protección total.
instrumento de democratización. ¿Por qué es un instrumento de democratización? Porque ¿qué es la democracia? Ya, realmente, eso lo saben ustedes, pues, pero hablar de democracia es el respeto que debemos de tener al cumplimiento, estoy hablando de un pacto colectivo, norma colectiva que vamos a suscribir. Ya, entonces, la Constitución limita la intervención del Estado. Eso es un tema muy importante. ¿Ya leyeron el convenio 87 de la OIT, jóvenes? ¿Se recuerda que les dije hace 8 días que lo leyeran? Bien, ¿alguien tiene a la mano su convenio 87? Léame el artículo 3, por favor. ¿Quién lo tiene a la mano? Si gusta el apoyo, licenciado. ¿No? Artículo 3. Numeral primero. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades, y el de formular su programa de acción. Numeral segundo. Las autoridades... Perdón, es muy importante y póngale atención, por favor. Continúa. Numeral segundo. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. Ya. Las autoridades públicas, ya, deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. Es decir, deben de una u otra manera abstenerse a tener toda injerencia dentro del Estado como tal. Yo hace mucho tiempo, jóvenes, se los cuento por experiencia, no por jactancia o arrogancia, tuve la bendición de dirigir la Inspección General del Trabajo. Estoy hablando de hace 15 años aproximadamente, año 2010, 2011. Y bueno, ya ustedes lo van a ver. Y una de las funciones que tiene el inspector de trabajo es verificar el cumplimiento de las leyes de trabajo y previsión social. Pero fíjense ustedes que cuando yo llegué a ser inspector general, bueno, las solicitudes en el despacho del inspector ingresaban y existía una peculiaridad. Muchas organizaciones sindicales solicitaban: señores Ministerio de Trabajo, solicitamos a ustedes o les informamos a ustedes que tal día, tal hora, va a ser específicamente nuestra Asamblea Nacional o nuestra Asamblea General. Por lo tanto, necesitamos que ustedes estén presentes para dar fe y acto de la ley, para dar fe de la legalidad y para que se fraccione el acta correspondiente para que toque dentro del marco de la ley. ¿Ustedes ya vieron derecho electoral? ¿Jóvenes? ¿Ya vieron derecho electoral ustedes? No, Lic. No, Lic. Todavía no. Les recomiendo que lean la ley electoral de partidos políticos. En la ley electoral de partidos políticos regula que cuando toda organización partidaria, organización política vaya a realizar sus asambleas, obligatoriamente debe de existir un delegado del Tribunal Supremo Electoral para que de una u otra manera dé fe y legalidad de la asamblea y que la misma se celebre dentro del marco de la ley. Pero la misma ley, que es de rango constitucional, lo regula. Acá, ¿qué es lo que pasaba? Que no solo cuando yo llegué al ministerio, habían 23 inspectores para el nivel nacional, o sea, para el departamento de Guatemala, y que iban a cubrir a Guatemala, y todavía tenían que tener intervención dentro de las actividades sindicales. La primera instrucción o la primera toma de decisión que realicé fue venir a decir no más, porque estábamos nosotros mismos como Estado contraviniendo el numeral segundo del artículo 3 del convenio 87 y siendo de trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos que estar interviniendo en las decisiones que cada órgano superior de un sindicato realizara. Nosotros no éramos veedores ni éramos
personas que dieran fe de la legalidad o no. Para eso está un notario. Para eso está el Consejo Consultivo del Sindicato. Por eso es muy importante los estatutos. Entonces, debíamos de abstenernos. Entonces, no puede ser posible que el propio Ministerio de Trabajo, que es el que aplica la ley, estaba violentando la ley. Claro, era una mala práctica que se hacía. Ahora desconozco si lo hacen en algunos aspectos, cosa que desde mi punto de vista no es correcto, porque como Estado no tenemos ni debemos intervenir en las decisiones que la organización sindical realice, mucho menos debemos de intervenir específicamente en la conformación de sus miembros del comité ejecutivo, de sus miembros del consejo ejecutivo. No tenemos la obligación como tal. Entonces, por eso es muy importante los convenios internacionales. Y eso va de la mano con lo que establece el inciso 2, el artículo 102 del inciso Q de la Constitución. ¿Alguien que me lo lea, por favor? Inciso Q del artículo 102 de la Constitución. ¿Están ahí? Sí, licenciado, buenas noches. Hola, Vicente, buenas noches. Buenas noches. Artículo 102, inciso Q. Derecho de sindicalización libre de los trabajadores. Este derecho lo podrán ejercer sin discriminación alguna y sin estar sujetos a autorización previa, debiendo únicamente cumplir con llenar los requisitos que establece la ley. Los trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de un sindicato, debiendo gozar de este derecho a partir del momento en que den aviso a la Inspección General de Trabajo. Solo, continúa. Bueno, continúa. Solo los guatemaltecos por nacimiento podrán intervenir en la organización, dirección y asesoría de las entidades sindicales. Se exceptúan los casos de asistencia técnica gubernamental y lo dispuesto en tratados internacionales o en convenios intersindicales autorizados por el organismo ejecutivo. Muchas gracias. Es decir, ¿qué es lo que pasa en este aspecto? Lo que pasa en este aspecto es que de una u otra manera, ¿ya? De una u otra manera, como propio o como Estado, el propio Estado estaba, ¿ya? Violentando ese derecho por el apersonamiento que teníamos, ¿ya? Dentro de la asamblea partidaria. Entonces no podíamos hacer eso. Se debe respetar la Constitución, pero también se deben de respetar los convenios y pactos colectivos. Eso es un tema muy importante, mis queridos compañeros. Deben, por favor, si no lo han, yo les recomendaría a ustedes que, por favor, podamos leer lo que les dije aquel día, los convenios de gobernanza, los convenios fundamentales y los demás pues ya son convenios técnicos como tal. Pero los convenios de gobernanza sí o sí lo deben de leer. ¿Por qué? Porque al final está el convenio 144 de la negociación tripartita de asuntos internacionales. ¿Ya? Entonces, de esa manera, respetar los convenios colectivos, que en su momento vamos a ver quiénes son los encargados de la negociación de esos convenios colectivos, que son los, ¿ya? Grupos coaligados, representados a través de un comité ad hoc, y los pactos colectivos que ya son los instrumentos de normación colectiva que están capacitados las organizaciones sindicales debidamente registradas para poder negociar un pacto como tal. Entonces, respetar el derecho de la huelga y el paro. No sé si han tenido la oportunidad de ver lo que está pasando en la realidad o en la actualidad. No sé si vieron las multas que, pues obviamente, la Corte de Constitucionalidad, bueno, no la Corte de Constitucionalidad, sino los juzgados constituidos en Tribunal de Amparo les impusieron a los maestros que no han laborado.
¿Ustedes creen que esos maestros se pueden despedir, jóvenes? Estoy hablando como academia, no malinterpreten. ¿Ustedes creen que se pueden despedir esos maestros por haber holgado? No, licenciado. No, licenciado, porque están en su derecho. No, licenciado. ¿Por qué no se pueden despedir? Blake, yo pienso que tal vez sí, pero sí es un proceso administrativo muy largo. Esa es la respuesta. Gracias, Alex. Todos piensan no se puede despedir. Claro que se pueden despedir. ¿Y por qué? Por una simple y sencilla razón. ¿Tienen ustedes conocimiento? Y si no, los invito a que lo investiguen, por favor. ¿Creen ya en su momento vamos a ver cuál es el procedimiento para la huelga y el paro? Y aquí ni siquiera llegaron, ya ustedes se recordarán de estas palabras cuando ya veamos el proceso para la huelga y el proceso para el paro, porque primero es el paro y pues obviamente cuando hablamos de paro y huelga, paro lo hacen los patronos y huelga lo hacen los sindicatos, ¿ya? Entonces aquí ellos holgaron fuera de el marco jurídico, porque no existió una autorización judicial para que ellos pudieran llegar a la huelga. Y aquí, como lo vamos a ver en su momento, está la huelga legal y la huelga ilegal. Está la huelga justa y la huelga injusta. Ellos aquí, ¿creen ustedes que cometieron una huelga legal o una huelga ilegal? Con sus palabras, lo que piensen ustedes. Ilegal, licenciado, ya que no fue declarada. Así es, una huelga ilegal, Pablo. Por eso, si el Estado quisiera venir e iniciar acciones legales en contra de ellos, lo pueden hacer. ¿Por qué? Claro, como dice Alex, son procedimientos administrativos engorrosos. Sí, son procedimientos administrativos engorrosos. Pero por eso es muy importante la asesoría de una persona que conozca el derecho para decirles, miren, señores, muy enojados podrán estar ustedes, pero ustedes no pueden hacer esto. ¿Por qué creen ustedes que ellos se retiraron? Porque saben, ya les explicaron las consecuencias jurídicas que venían. Ahorita el Ministerio de Educación, pues no sé. Ahí está el tema legal y está el tema político. Dentro del tema legal, ellos mismos dieron la pauta a que les pudieran iniciar procedimientos para algún despido. El tema político es otro tema y eso no nos compete acá. Pero por eso es muy importante el respeto del derecho a la huelga y el paro. Y cuando hablo del respeto del derecho a la huelga y el paro, no me refiero solo al patrono, me refiero al trabajador. Ya. Entonces, ahí lo vamos a ver en su momento. Inciso C, considerando cuarto el Código de Trabajo. Alguien que me lo lea, por favor, el cuarto considerando inciso C, el Código de Trabajo. Jóvenes, ¿por qué están tan callados? Yo lo Considerando leo. que esas características ideológicas del derecho de trabajo y en consecuencia también las del Código de Trabajo, por ser una concreción de aquel adaptadas a la realidad de Guatemala, se pueden resumir así. A. Derecho de trabajo. Es un derecho tutelar de los trabajadores, puesto que trata de compensar la desigualdad económica de estos, otorgándoles para una protección jurídica preferente. B. El derecho de trabajo. Perdón, Ingrid. Yo les agradezco, pero leamos el inciso C del cuarto considerando. Con todo gusto, licenciado. C. El derecho de trabajo es un derecho necesario e imperativo, o sea, de aplicación forzosa en cuanto a las prestaciones mínimas que conceda la ley, de donde se deduce que esta rama del derecho limita bastante el principio de la autonomía de la voluntad, propio del derecho común, el cual se supone erróneamente que las partes de todo contrato tienen un libre arbitrio absoluto para perfeccionar un convenio, sin que su voluntad esté condicionada por diversos factores y desigualdades de orden económico-social. ¿Qué es el derecho común? Es el derecho civil. Así es el derecho civil. ¿Ya? Entonces, al final, el derecho particular va a ceder ante
el derecho general. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en derecho común, el derecho común, lo acaba de leer acá la compañera, regula específicamente. Se establece que el interés particular prevalece sobre el interés general y está el principio de la autonomía de la voluntad. Y esa autonomía de la voluntad establece que las partes son libres para contratar. Los pactos deben de cumplirse, los contratos deben de cumplirse. Ahí es donde entramos con la terminología del pacta sunt servanda. ¿Se recuerdan de eso, el pacta sunt servanda? ¿Ya vieron eso? No elija uno. Bueno, cuando les pregunten del pacta sunt servanda, significa que los pactos están hechos para cumplirse y los contratos se deben de cumplir. Fundamento legal del pacta sunt servanda. Pregunta de privado. Fácil. Artículo 26 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados. ¿Se recuerdan que les dije que leyéramos la Convención de Viena? ¿Cómo van? ¿Ya la leyeron? Va, léanla por favor. Ese chance es suyo. Yo ya estoy haciendo mi chance. Entonces, teniendo claro específicamente el interés privado y el interés público, acá el interés privado va a ceder sobre el interés social o colectivo. Bien, ¿alguna duda, mis estimados compañeros, de eso que acabamos de ver? No, licenciado. No, Lic, muchas gracias. No, listo, bien. Aquí hay un tema muy importante. ¿Se recuerdan ustedes cuando vimos? Dígame, Alex. Una consulta. Por ejemplo, según yo tengo entendido que hay algunas instituciones del Estado donde es prohibido la formación de sindicato. ¿Es cierto eso? Y si eso contraviene contra lo que indica la Constitución de la libre sindicalización. Sí, muy buena pregunta. Lo vamos a ver en dos clases. Pero está la ley de sindicalización y regulación de huelga para los trabajadores del Estado. Y ahí está específicamente quiénes no se pueden sindicalizar. Desde ya le digo, no se pueden sindicalizar los miembros del ejército por la jerarquía. Los miembros que de una u otra manera los agentes de la policía. Ya con lo que ustedes, estamos hablando del derecho interno. Y aquí existe la gran controversia. Y eso es algo que ustedes mismos en su libre albedrío van a tener que determinar y defender su ponencia. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de convenios internacionales, por eso es muy importante que ustedes lean el convenio 87, en donde regula que se debe respetar la libre sindicalización y de no limitar la constitución de los mismos. ¿Ya? ¿Qué creen ustedes? ¿Es válido, no es válido, es prohibido, no es prohibido? En el Ministerio de Trabajo no se los inscriben y por eso hay muchas demandas ya a nivel internacional. Está el Comité de Libertad Sindical. El Comité de Libertad Sindical pues es una institución formada por varios representantes en donde analizan los casos. Y ahí es donde viene la disyuntiva. Se puede tergiversar el derecho interno, puede venir y respetarse o irrespetarse los convenios que se han firmado. Entonces, eso es un buen punto, Alex. Desde mi punto de vista, sí tienen limitación las Fuerzas Armadas, porque no pueden venir y sindicalizarse. Y los agentes de la policía, ¿por qué no? Y los médicos, sí o no. Existía una disyuntiva hace años que los médicos no podían sindicalizarse. Ahora díganme, Alex y compañeros, ¿quién es el sindicato más grande que hay? Los de salud. Salud y educación. Así es. Entonces, por eso es un tema muy importante. Ya. Dígame, Jorge, adelante. Sí, sin embargo, en la práctica, por ejemplo, yo he visto que en la mayoría de médicos no están sindicalizados en los hospitales nacionales. Es más el personal paramédico, porque igual cuando estuve yo en el hospital y se llevaron a cabo los paros y las asambleas, o sea, ninguno de los médicos estaba sindicalizado y eso era lo que el sindicato alegaba, que para tener fuerza en la asamblea, que por qué no se sindicalizaban. Yo creo que la mayoría no lo hacen, o por lo menos los médicos residentes no lo hacen. Los médicos residentes es un buen punto. Los médicos residentes
Algunos lo hacen, otros no. Estamos hablando del sistema de salud. Si nos vamos al Seguro Social, ustedes pueden leer, viene desde el año 2008. Existe el sindicato de médicos, que están sindicalizados y tienen su propio pacto colectivo, que le aplica solo a los médicos. Entonces, y en salud, recuérdense que en salud existen filiales y subfiliales. En salud existían hasta el año 2012, 2013, cuando ingresamos ahí, el conteo que había en salud eran de alrededor, aproximadamente, imagínense, estamos hablando de hace 10 años, de 52 sindicatos, filiales y subfiliales. Filiales es específicamente segmentaciones o segregaciones de un sindicato. Entonces sí, algunos médicos por una u otra manera, y aquí entra mucho el tema del qué dirán, ¿verdad? Porque al final algunos médicos dicen, ¿cómo me voy a sindicalizar yo? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Por qué? Porque el sindicalismo, estoy hablando de la figura como tal, no estoy hablando de personas, pero la figura del sindicalismo por algunas acciones de algunas personas ha sido desprestigiada. Entonces tiene razón el doctor, dice, bueno, no se sindicalizan, ¿no? Algunos médicos no se sindicalizan. Bien, sindicaliza el personal, las enfermeras, los auxiliares, pero si nos vamos al IX, los invito, por favor, y está en la página del Seguro Social, ahí está el pacto colectivo de los médicos del Seguro Social. Y ese pacto viene del año 2008. ¿Por qué? Porque fue uno de los pactos donde se pudieron poner de acuerdo y ya no existe, ya no se ve una negociación más. Entonces en el IX existe dos pactos colectivos, el del STIX y el de los médicos del Seguro Social. Pero sí, algunos médicos no se sindicalizan más que los auxiliares de medicina. Dígame, Alexandra. Si bien las fuerzas de seguridad no se pueden sindicalizar, más sin embargo, tampoco se los permiten al personal administrativo. Y otra de las situaciones que se da es de que si a ellos no se les permite, se tiene conocimiento que dentro del Ministerio de Gobernación hay como 20 sindicatos que pues a la hora de poner las cosas en la balanza, dijo, definitivamente solo se favorecen dentro de lo que es el ministerio como tal. Claro, pero aquí hay un tema muy importante y sumando lo que decía, aquí dice doctor Jorge Pola, no sé si es doctor médico o doctor en alguna especialidad, le agradecería me aclare. Soy médico y cirujano con una maestría en salud pública. Bueno, perfecto. Qué bueno, felicitaciones. Entonces, lo que decía el doctor, al final no se sindicalizan. ¿Por qué no se sindicalizan? Porque está el derecho o el foro de atracción. ¿Qué es el foro de atracción? El foro de atracción significa que aunque yo no venga y sea parte de la negociación del pacto colectivo, de igual manera esos derechos me van a aplicar a mí, lo que decía Alexandra. Hay muchos sindicatos, sí, pero peleen ustedes, si yo no peleo. Yo lo miraba en el Seguro Social, yo tuve la oportunidad de estar trabajando mucho tiempo en el Seguro Social y miraba cómo los médicos, si yo era parte de las comisiones negociadoras de pactos colectivos, y yo miraba cómo los médicos, y lo digo con mucho respeto al doctor y a la profesión como tal, entre ellos mismos se peleaban a veces y decían, no, ya no voy, porque de igual manera, si se va a dar algo, me va a aplicar a mí. Y tenían toda la razón. Pero lo mejor es venir y estar unidos. ¿Por qué? Porque de una u otra manera el beneficio no va a ser solo para uno, va a ser para todos. Entonces, ustedes aquí están aprendiendo la academia y por eso les dije desde el primer día de clases cuando estuvimos platicando, lean por favor, no se queden solo con lo que yo les doy, porque claro, deben ustedes de leer ahorita los medios de comunicación, ya levantaron las huelgas, ya levantaron pues donde estaba en el palacio, pero dejaron una puerta abierta, que cualquier abogado va a decir, miren, ustedes tienen 20 días para poder sancionar a todas esas personas, pero tampoco van a hacer crecer más ese conflicto, ya, que de una u otra manera va a poder crecer. Y aquí es donde está la función importante del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social debe tener una función eminentemente conciliadora y debe de avenir a las partes. Y ahí
De una u otra manera, no es que se esté tergiversando lo que acabo de explicar, porque el ministerio no se está entrometiendo en los temas internos, se está entrometiendo o está teniendo participación para poder llegar y venir a las partes, que eso está dentro de la facultad de un inspector de trabajo, artículo 280 del Código de Trabajo. Por eso es muy importante que ustedes lo lean, 281. Entonces, al final, sí, Alexandra, hay muchos sindicatos y todos se benefician, sí. El foro de atracción, que es un tema muy importante. Eso es muy importante, les agradezco que participen porque con esto enriquece más la cátedra. Bien, ¿se recuerdan ustedes cuando vieron Derecho del Trabajo 1 y Derecho del Trabajo 2, jóvenes? Sí. ¿Se recuerdan cuando vieron Derecho Procesal del Trabajo 1? También. Bien. Y que existen principios y normas básicas del derecho de trabajo como tal. Y a estos principios y normas básicas que se van a aplicar para todo el derecho, en el derecho colectivo del trabajo. Dígame, Alexandra, perdón. No, licenciado, creo que se quedó ahí arriba, ahorita la quito. Disculpe. En el derecho de trabajo ustedes van a encontrar que, sumado a todos los principios, tutelaridad, indubio properario, realismo, objetividad, inmediación, se le van a sumar estos principios propios rectores del derecho procesal del trabajo 2, que debemos de tener el conocimiento y no se nos deben de apartar. ¿Por qué? Porque de una u otra manera el derecho colectivo del trabajo es especial. Y por eso se llaman principios rectores del proceso. Es decir, estamos hablando de los principios propios ya del derecho procesal del trabajo 2. No confundir con los principios rectores del juicio ordinario laboral, del derecho procesal del trabajo 1. Entonces, acá, por favor, alguien, y les rogaría que me puedan apoyar, lean el artículo 324 del Código de Trabajo, por favor. No soy licenciado, 324, ¿verdad? Sí. Los tribunales de trabajo y previsión social actuarán en días y horas inhábiles, cuando el caso lo requiera, habilitando el tiempo necesario. Las diligencias de prueba no podrán suspenderse salvo fuerza mayor y se entenderá habilitado el tiempo necesario para su terminación. Para la sustanciación de los conflictos de carácter económico-social, todos los días y horas son hábiles. Gracias. ¿Cuál es el contenido del derecho colectivo del trabajo o derecho procesal colectivo del trabajo, jóvenes? ¿Se recuerdan lo que vimos? El contenido es específicamente conflictos colectivos de carácter económico y social y los conflictos colectivos de carácter jurídico. Todos los días y horas son hábiles únicamente ¿para qué conflictos? Compañeros, Gabriela, por favor, vamos a leer ese párrafo. Claro. Para la sustanciación de los conflictos de carácter económico-social, todos los días y horas son hábiles. Gracias. Pregunta de privado que se las hace. Para los conflictos jurídicos, ¿todos los días y horas son hábiles? Sí, dicen todos. No, los días y horas son hábiles solo para la sustanciación de los conflictos de carácter económico-social, es decir, para la negociación de un pacto colectivo. ¿Se recuerdan que vimos, y les expliqué la semana pasada, que para la discusión o para poder dilucidar un conflicto de carácter jurídico, nos vamos por un juicio ordinario laboral. Ahí nos vamos por los mismos lineamientos y los mismos procesos del juicio ordinario laboral como tal. Entonces, este principio rector del segundo párrafo, el 324, regula específicamente que para los conflictos de carácter económico y social, es decir, negociaciones de pacto colectivo, todos los días y horas son hábiles. Eso lo tienen que tomar en cuenta, por favor. ¿Por qué? Porque pasó, y cuando pues hay abogados que salen a la calle, pues es normal el no conocer, por eso yo los insto y les digo, por favor, ustedes vayan a escuchar una audiencia. Tal vez dirán ustedes, o a lo mejor no, voy a ir a perder mi tiempo toda la mañana. Pues dependiendo de qué punto de vista lo vean. No se pierde el tiempo cuando uno va a aprender. Y si ustedes van a ejercer la carrera, es importante que de una u otra manera
ustedes vayan teniendo conocimiento de los instrumentos legales que se utilizan en unas audiencias. Entonces acá ustedes van a comprender que si se presenta la demanda colectiva con el pliego de peticiones, que vamos a ver esos términos, un día viernes, la ley regula cuál es el plazo. 24 horas, 48 horas, 72 horas. Esos días no van a ser. Si lo presento viernes, el plazo empieza el lunes. No, estos días va a empezar el plazo inmediatamente. Y se toma en cuenta sábado y domingo. Como que fuera un amparo, ¿va ustedes? ¿Ya vieron ustedes la acción constitucional de amparo? Sí, Lico. Ya. Tenemos 30 días para presentar el amparo. ¿Se recuerdan? Después de haber sido notificada la última resolución, después de haber tenido conocimiento del hecho, y en materia electoral, que es excepcional, tenemos 5 días. ¿Ya? ¿Por qué? Por la misma trascendencia del tema electoral, que no se pueden vulnerar derechos, y supongamos que es la elección de un presidente, no va a esperarse 30 días, por eso es que solo dan 5 días. ¿Ya? Pero acá, en materia colectiva, todos los días y horas son hábiles. Eso es un tema muy importante. Aquí ustedes van a comprender en su momento, cuando ya lo vamos a hablar, porque vamos a explicar el trámite de un tribunal de conciliación y un tribunal de arbitraje, la conformación como tal. Pero uno de los principios rectores es que en lo largo de este proceso va a existir esa dualidad de un juez eminentemente unipersonal al juez o al tribunal pluripersonal. ¿Por qué? Ustedes han tenido la oportunidad de escuchar ahorita en Derecho del Trabajo 1 o Derecho Procesal del Trabajo 1, se recuerdan que les explicaron el juicio ordinario laboral. Y en el juicio ordinario laboral, ¿a quién se dirige la demanda? Jóvenes, eso lo acaban de ver. Cuando es en la ciudad de Guatemala, ¿qué juzgado es? ¿Juzgado primero, segundo o juzgado para la admisión de las demandas? Para admisión de las demandas. Para admisión de las demandas. Ese juzgado para la admisión de las demandas, si califica, cuando califique la demanda y cumple con los requisitos del artículo 332, lo eleva a un juzgado. Y el juzgado ya no dice juzgado noveno de trabajo y previsión social, ya regula juzgado noveno pluripersonal de trabajo y previsión social. ¿Por qué? Porque hay juez A y juez B. Entonces, cuando hablamos de derecho colectivo del trabajo y hablamos de un tribunal pluripersonal, estamos hablando de los tribunales de conciliación y arbitraje. Y ahí en su momento, que ya esperaré yo un par de semanas más, vamos a ver la conformación de esos tribunales. Vamos a ver cómo se conforman esos tribunales. Si se conforma por un juez de derecho y 2 jueces de hecho. Y esos jueces de hecho es un representante de los trabajadores, un representante de los patronos, que son jueces de hecho. ¿Por qué? Porque no deben de conocer específicamente la realidad del país legal, pero sí van a conocer y tienen que conocer la realidad del país. Y los jueces de derecho, que regularmente es el juez que lleva conocimiento del caso. Entonces, cuando se presenta directamente el conflicto o la demanda colectiva, es más, los insto, por favor, a que ustedes puedan ir a la torre de tribunales, al Centro de Servicio de Justicia Laboral, y cuando ustedes ingresan del lado derecho se presentan las demandas individuales. Pero si ustedes van recto, ahora está la sala quinta de Trabajo y Previsión Social ahí enfrente, ahí se presentan las demandas colectivas. Se presenta ante un juez de admisión de las demandas. El juez de admisión de las demandas califica y lo eleva a un juzgado. Y ese juzgado, la misma ley regula que debe notificar, y dentro del plazo que establece ahí, ya le dicen, por favor, señores, vamos a conformar un tribunal de conciliación, que es la primera fase. Entonces deja de tener participación, ya, como juez unipersonal y pasa a ser como juez o un tribunal pluripersonal. ¿Qué pasa después de esto cuando finaliza el tribunal de conciliación? Si es que existe una solicitud de huelga, el juez que conoció ya vuelve a ser otra vez unipersonal para conocer los requisitos y para autorizar o no la huelga. Pero ¿qué pasa si no se van a la huelga y se deciden ir a un tribunal de arbitraje? Vuelve a ser un tribunal de arbitraje, ¿ya? Entonces, por eso regula, y les acabo de explicar ahí, desde que recibe la demanda, tiene 12 horas para poder venir y notificarles, bueno, dentro de las 12 horas, por favor, vamos a conformar el tribunal de arbitraje.
de conciliación. Entonces, por eso es que es un juez unipersonal. Cuando recibe, ya viene, recuerden ustedes que ya viene calificado el documento desde el Centro de Justicia, el Juzgado para la Admisión de las Demandas, y desde el momento en que de una u otra manera notifique y le da el plazo de 12 horas, ya automáticamente venimos y conformamos al Tribunal de Conciliación. ¿Alguien que me lea el artículo 382, por favor, del Código de Trabajo? Vamos, jóvenes. ¿Se lo puedo leer yo? 382. Dentro de las 12 horas siguientes al recibo del pliego de peticiones, el juez de trabajo y previsión social procederá a la formación de tribunal de conciliación de conformidad con lo preceptuado en el artículo 294. Notificará a la otra parte por todos los medios a su alcance que deben nombrar dentro de 24 horas una delegación análoga a la prevista en el artículo 377, bajo apercibimiento de hacerlo de oficio en caso de desobediencia. Sus miembros deben cumplir con señalar lugar para recibir notificaciones en la población donde tienen su asiento. El tribunal, y en caso de que no lo hicieren, se les seguirá haciendo en el lugar señalado por la parte emplazante o por los estados del tribunal, si dicho lugar no estuviera ubicado en la sede del mismo. Gracias, Alexandra. Es decir, ese procedimiento yo se los voy a explicar y ojalá nos toque una clase presencial, y si no lo programamos por una clase presencial, porque se los explico en un flujograma. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, hasta llegar a los 10, 12 pasos que regula el Tribunal de Conciliación y posteriormente el Tribunal de Arbitraje. Entonces, al final, por eso es la función del juez unipersonal. Estos, recuérdense ustedes que son los principios rectores. Son los principios rectores como tal, son los principios propios del derecho colectivo del trabajo. ¿Me explico? Entonces, juez unipersonal, juez pluripersonal, otra vez juez unipersonal. Va a depender que de una u otra manera, ¿ya? Todos los aspectos correspondientes. ¿Existe alguna duda con lo que acabo de explicar? Bien. Todo bien. Dígame, Kevin. Licenciado, yo tengo una duda con respecto a las fases que usted está comentando de conciliación y arbitraje. ¿Son las mismas o hay una diferencia también en el tema de arbitraje que se abre en laboral con respecto al arbitraje que se ve en civil y en procesal mercantil? Ok, Kevin, muchas gracias. Se recuerdan que eso se lo dije la semana pasada, pero se lo vuelvo a decir. No confundan el arbitraje comercial con el arbitraje laboral. ¿Se recuerdan que les expliqué eso? Y lo confunden mucho en el examen, en el privado y en la vida, porque el tribunal de arbitraje es distinto a los métodos alternativos de resolución de conflicto, que es un tribunal, ya, que es un arbitraje comercial. De hecho, cuando yo les pido, y me imagino que son los alumnos que no llegan a recibir clases, cuando yo en el examen les digo, por favor, dígame el trámite del arbitraje, me fundamentan la ley de arbitraje, hasta el decreto. Entonces, no, Kevin y compañeros, no es el mismo. Aquel es un arbitraje comercial, este es un arbitraje eminentemente laboral, que son pasos distintos. Y este arbitraje es para llegar a la negociación o a la resolución de un pacto colectivo de condiciones de trabajo. El arbitraje que regula mercantil y civil es para la resolución de un conflicto. Entonces son dos temas distintos. El nombre es el mismo, Kevin, pero son dos temas distintos, ¿ya? Perfecto, licenciado, muchas gracias. Para servirles. Bien. Existe como acto de iniciación procesal dentro del proceso colectivo en materia de diligencias de reinstalación que derivan de la inobservancia de las prevenciones dictadas dentro del trámite de conflicto del conocimiento de oficio. Este es un tema muy importante que siempre causa muchas dudas. Entonces voy a explicar una parte hoy
dependiendo, porque nos quedan 10 minutos, yo respeto el horario del otro catedrático, porque desde el momento en que se notifica el pliego de peticiones, es decir, la demanda colectiva, desde el momento en que notifican la resolución, desde ese momento los trabajadores gozan de inamovilidad. Es decir, cualquier trabajador de la empresa. Y como tarea, les dejo, por favor, para el próximo viernes, que es pasado mañana, que lean el artículo 379 y 380 del Código de Trabajo. Apúntenlo, 379 y 380, y les voy a preguntar. Son artículos sencillos. Y busquen alguna sentencia de la CC, si ustedes consideran, o de las salas en donde se trate de reinstalaciones laborales por despido estando emplazada la institución. Que el doctor ahí, yo creo que ya no está por acá, no lo veo. En salud pasa mucho eso. Tengo una buena, que es la de los profesores de la universidad, que esos fueron reinstalados estando emplazada la universidad y con lo de la edad, ¿verdad? Muy buena. Entonces, vamos a ver eso el día viernes, por favor, léanlo, compañeros. Artículo 379, artículo 380 del Código de Trabajo, y respetando el tiempo del otro catedrático para que ustedes puedan estirarse, levantar, tomar agua, ir al baño. Son las 7:05, qué pena. Vamos a dejar la clase el día de hoy acá para que tengan esos 5 minutos y puedan estar puntual con el otro catedrático. Y el día viernes explico este tema de no despedir estando emplazada la institución. Por favor, estimados compañeros, si tienen alguna duda, pregúntenme. Si no me doy a entender en algo, pregúntenme. Mi objetivo, ya se los dijo, es que ustedes aprendan. Y si aprenden, despreocúpense del resto, que si aprenden van a ganar. ¿Ya? Entonces, yo les agradezco mucho el tiempo, disculpen por haber entrado hoy 15 minutos tarde, pero venía en tráfico y los tráficos aquí en la ciudad están fuertes. Entonces, primero Dios, el viernes estamos puntualitos a las 6:20, 6:15, como dijimos, ¿oye? Bueno, dijimos que... No se preocupe, licenciado, muchas gracias. Bien.